Las cámaras de videovigilancia garantizan la seguridad las 24 horas del día y sirven como una fuente fiable de hechos. Ayudan a reconstruir la imagen de los incidentes y también proporcionan información actualizada en línea. Pero a veces captan aquello que va más allá de la comprensión habitual de la realidad. En este video les presento una selección de encuentros aterradores con seres paranormales y fantasmas que fueron captados por cámaras de vigilancia. Que disfruten el video. Una cámara de videovigilancia en Tokio registró un incidente extraño. En las imágenes se ve cómo un hombre salió a la carretera y se disponía a cruzarla. En ese momento apareció un auto en la carretera, y cuando debía producirse el choque, el peatón de repente apareció al otro lado. Curiosamente, en 2017 apareció en internet un video parecido de la ciudad japonesa de Osaka. En ese video quedó captado el momento del rescate de una mujer que cruzaba la carretera. Un automóvil se abalanzaba sobre ella, pero en el último momento la mujer quedó a salvo, como si alguien invisible la hubiera trasladado al otro lado. Muchos espectadores están seguros de que estos dos videos demuestran la existencia de ángeles guardianes que aparecen en el momento en que la situación parece desesperada. Esta historia fue compartida en internet por una enfermera de un hospital de la ciudad indonesia de Bandung. Oyó un ruido que venía de un cuarto de servicio y decidió comprobar qué ocurría. La mujer bajó allí y en cuanto abrió la puerta, vio una figura extraña que asomaba desde el interior. No era una persona, sino algo distinto. Una entidad mística que aparecía y desaparecía varias veces. La mujer quedó impactada por lo que vio y se apresuró a marcharse de allí cuanto antes. Pensó durante mucho tiempo en lo ocurrido y llegó a la conclusión de que podía haber sido un fantasma. Algunos compañeros apoyaron su versión, diciendo que antes también habían sido testigos de fenómenos paranormales dentro de las paredes del hospital. Una habitante de Puerto Rico escuchó pasos en su habitación durante 3 noches y sentía como si alguien respirara cerca. Decidió instalar una cámara de videovigilancia para averiguar qué estaba ocurriendo. Tarde por la noche, casi al amanecer, la puerta de la habitación se abrió lentamente por sí sola. Después apareció una figura semitransparente en la habitación. La misteriosa entidad le quitó la manta a la mujer y luego la arrastró por las piernas, mientras ella no sentía absolutamente nada y continuaba durmiendo. Unos minutos después, despertó en el baño y no entendía cómo había llegado allí. Solo después de ver las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, la mujer comprendió que lo había hecho una entidad invisible. Impactada por lo ocurrido, cambió urgentemente de lugar de residencia para que incidentes semejantes nunca volvieran a suceder en su vida. El 6 de septiembre de 2017, en Canberra, Australia, una cámara de videovigilancia registró un caso extraño. 2 hermanos se disponían a cenar y bajaban por la escalera de su casa hacia la cocina. De repente, una sombra oscura apareció frente a uno de ellos. Se lanzó contra él, lo agarró por los hombros e intentó arrastrarlo escaleras abajo. El hombre perdió el equilibrio y empezó a caer, pero su hermano lo ayudó a mantenerse en pie y a liberarse del agarre de la extraña entidad. Juntos corrieron al dormitorio y cerraron la puerta con llave. Los hermanos estaban en shock. Se quedaron sentados en el dormitorio hasta la mañana, con las luces encendidas por todas partes. La situación fue tan espeluznante que pensaron seriamente en mudarse. Pero, por suerte, nada parecido volvió a ocurrir. Un chico regresó a casa después de las 11 de la noche tras reunirse con sus amigos. Entró en la casa, se quitó la chaqueta y estaba a punto de ir a la cocina para beber agua. Pero en ese momento ocurrió algo inexplicable. De la nada apareció una sombra oscura. Se lanzó contra él con una fuerza increíble y luego lo arrastró a otra habitación. Unos segundos después, la misteriosa entidad soltó al hombre y desapareció tan de repente como había aparecido. El chico estaba en shock. Entendía que si le contaba esto a alguien, nadie le creería. Pero luego recordó la cámara de videovigilancia.
Al día siguiente, les mostró el video a sus amigos. Ellos le aconsejaron que cambiara urgentemente de lugar de residencia. Estas imágenes de la ciudad india de Pune fueron grabadas por la noche el 3 de noviembre de 2018. Los estudiantes dormían en una habitación de la residencia cuando de repente la puerta se abrió sola, pero nadie entró. Después ocurrió algo todavía más inquietante. Las piernas de uno de los estudiantes comenzaron de repente a elevarse en el aire, como si alguien las tirara hacia arriba. Luego, algo lo arrastró fuera de la cama. El chico despertó y no entendía qué había ocurrido. Miró alrededor, pero no vio a nadie. Por la mañana, junto con un amigo, vio la grabación de la cámara de videovigilancia y comprobó que había estado bajo el poder de una fuerza invisible. Los estudiantes se asustaron mucho por lo ocurrido, pero por suerte no volvió a repetirse. En 2007, una cámara de videovigilancia en una oficina captó un momento extraño. En el pasillo apareció una figura sombría que se movía a gran velocidad. Parecía estar tejida de humo y no tenía contornos claros. Pero en cierto momento, durante un segundo, adquirió una forma. Al día siguiente, el guardia mostró la grabación a los empleados de la oficina. Algunos de ellos reconocieron en esa figura a una colega que había muerto apenas una semana antes. Decidieron que podía ser su fantasma. Sin embargo, otros no creyeron en esa explicación y supusieron que era una ilusión óptica provocada por el juego de luces y sombras, o un fallo en el funcionamiento de la cámara. Tarde por la noche, un residente de Miami regresaba a casa en su auto junto con su hermano. De repente vio en la carretera una figura oscura que literalmente se arrojó bajo las ruedas. Asustado, detuvo el auto y salió, pero allí no había nadie. Más tarde supo que ese momento había sido captado por una cámara de videovigilancia y publicado en Internet. Resultó que no se lo había imaginado, y la figura oscura realmente apareció justo delante de su auto. ¿Qué fue? ¿Un fantasma o algún otro fenómeno paranormal? Nadie lo sabe. Un hombre se quedó solo durante el turno nocturno en su nuevo lugar de trabajo, una tienda abierta a las 24 horas. De repente se apagó la luz del edificio y después 2 paquetes de snacks salieron volando de un estante, como si alguien invisible los hubiera lanzado. El hombre se asustó y recordó de inmediato las palabras de sus compañeros. Le habían advertido que en la tienda a veces ocurrían anomalías increíbles, pero nadie conocía sus causas. El testigo no quiso esperar otros fenómenos extraños y salió corriendo de la tienda. Decidió que lo ocurrido podía ser culpa de un fantasma. Una vendedora estaba cerrando una tienda de ropa después de la jornada laboral. Al pasar junto a un maniquí, sintió como si éste la estuviera mirando, y en ese momento la cabeza del maniquí giró bruscamente hacia ella como si fuera una persona viva. La mujer gritó y salió corriendo de la tienda. Al día siguiente pidió a la dirección que le mostrara la grabación de la cámara de videovigilancia. En las imágenes realmente se veía que la cabeza del maniquí se había girado, aunque nadie lo había tocado. A pesar de la prueba en video, el dueño de la tienda no reaccionó de ninguna manera a lo ocurrido, y la mujer escribió una carta de renuncia y nunca volvió a esa tienda. Un residente de Medford comenzó a oír sonidos extraños cerca de su casa y decidió instalar una cámara de videovigilancia. Una noche, cuando el hombre volvió a sentir la presencia de alguien, empezó a mirar la transmisión de la cámara y se horrorizó. Desde la esquina apareció una figura pálida. Tenía una nariz plana, grandes ojos saltones y una cabeza redonda y calva. La apariencia de la criatura recordaba a un extraterrestre de películas de ciencia ficción. El hombre decidió arriesgarse y comprobar si esa criatura era real. Se asomó por detrás de la puerta, pero para ese momento la figura ya había desaparecido. Al dueño de la casa no le gustó nada aquella presencia. Empezó a pensar seriamente que si se repetía, pondría la casa en venta. Este video fue publicado en Internet
hace 9 años por un guardia de seguridad de un edificio en el estado de Kentucky. Durante el turno nocturno estaba sentado en una silla en un vestíbulo vacío. De repente oyó un sonido extraño, después de lo cual las otras sillas cercanas comenzaron a moverse solas. El guardia se sintió como el protagonista de una película de terror y se puso muy inquieto. Cuando se levantó de su silla, las demás sillas empezaron a caer al suelo con estruendo. El hombre no soportó la tensión y salió corriendo del edificio. Regresó al trabajo solo por la mañana y únicamente para recoger la grabación de la cámara de videovigilancia. Al volver a ver el video, se convenció de que las sillas realmente se habían movido sin una causa visible. Después de este incidente, el guardia renunció a su trabajo. Un matrimonio alquiló una casa en el estado de Texas por un precio muy bajo. Desde el mismo momento de la mudanza, empezaron a notar fenómenos extraños. Oían voces, crujidos y a veces los objetos comenzaban a moverse solos. Los vecinos les advirtieron que la casa tenía mala fama, pero la pareja no le dio importancia debido al precio atractivo. Una noche ocurrió algo realmente aterrador. El hombre estaba sentado en la cama mirando el teléfono. De pronto la cama comenzó a moverse, como si alguien la empujara. El hombre se asustó mucho, saltó y salió corriendo de la habitación. Los esposos pasaron el resto de la noche en el auto y por la mañana empezaron a empacar sus cosas. Temprano por la mañana, un residente de la ciudad india de Haldia descubrió que su auto había sido robado. Antes de acudir a la policía, decidió revisar la cámara de videovigilancia y quedó impactado. En la grabación se ve que junto al auto apareció una figura extraña. Después de eso, el auto arrancó de repente y se marchó. Como la figura no entraba por completo en el ángulo de visión de la cámara, el hombre no podía entender si era una persona o alguna criatura mística. Vio la grabación muchas veces, intentando distinguir los detalles, pero decidió dejar el asunto en manos de la policía. Estas imágenes pueden parecer bastante comunes. En ellas se ve a varios estudiantes esperando el inicio de las clases. En cierto momento aparece en el encuadre otro estudiante. Si se mira con atención, se puede notar que sus piernas se ven muy extrañas. Parece que literalmente se hubieran disuelto en el espacio. ¿Pero qué fue eso? Tal vez el estudiante en realidad sea un fantasma, o quizás solo sea un fallo de la cámara que creó una ilusión peculiar. Estas imágenes fueron grabadas por una cámara de videovigilancia instalada en una de las calles de Milán, Italia. En la grabación quedó registrado el momento en que apareció en el cielo un extraño objeto luminoso. Descendió poco a poco hasta la tierra, se detuvo por un instante y luego se disolvió. Algunos espectadores supusieron que era un ángel que había bajado del cielo. Otros creen que fue una anomalía natural o una ilusión óptica. El video provocó intensos debates en Internet, pero nunca se encontró una explicación definitiva. Esta historia ocurrió el año pasado en Youngstown, estado de Ohio. Un hombre caminaba hacia su auto alrededor de las 5 de la mañana para ir al trabajo. De repente, junto al vehículo, apareció una figura extraña. Dio unos pasos y luego desapareció, como si se hubiera disuelto en el aire. Ese momento fue captado por una cámara de videovigilancia y pronto llegó a Internet. Los espectadores del video se dividieron en sus opiniones. Quienes creen en lo místico decidieron que podía ser un fantasma o alguna criatura sobrenatural, pero los escépticos creen que la figura desapareció por un fallo de la cámara o por una ilusión óptica causada por la iluminación. Un hombre de Ahmedabad regresaba a casa tarde por la noche. La carretera estaba vacía, pero de repente llamó su atención una figura que estaba de pie en su camino. Al principio le pareció que era una mujer con un vestido blanco, pero cuando se acercó más, la figura desapareció de repente, como si nunca hubiera estado allí. El hombre miró alrededor, pero no había nadie. Después de unos segundos, la figura apareció de nuevo, pero ya en otro lugar. Estaba inmóvil, como si lo esperara. El testigo comprendió que se había encontrado con algo paranormal,
ya que ninguna persona es capaz de desaparecer y aparecer instantáneamente. Después de eso, decidió abandonar ese lugar de inmediato. El hombre todavía no sabe quién era, un fantasma o una bruja, pero sin duda era algo que no pertenecía a nuestro mundo. Un guardia de seguridad de una empresa industrial en la ciudad de Fresno, California, revisaba las grabaciones de la cámara de videovigilancia y de pronto notó una entidad extraña. Parecía como si un fantasma se hubiera escondido dentro de unos pantalones y caminara por el territorio de la empresa. Esa figura no tenía ni cabeza ni torso, solo piernas. El guardia guardó la grabación y más tarde la publicó en redes sociales. Algunos vecinos recordaron que varios años antes un trabajador había muerto en la empresa. Esto les permitió suponer que la cámara había captado su espíritu. Un conductor se disponía a entregar una carga tarde por la noche. Cuando se sentó en el vehículo, este de repente comenzó a rodar hacia atrás. Por más que intentaba avanzar, el camión se movía obstinadamente solo en dirección contraria. Entonces, el conductor detuvo el vehículo y salió a la calle para comprobar qué pasaba. Tras inspeccionar el camión, se aseguró de que todo estaba en buen estado. Ya al día siguiente, al revisar la grabación de la cámara de vigilancia, notó que en ese momento junto al camión había 3 figuras semitransparentes. Estaban empujando el vehículo hacia atrás. Impactado, el conductor decidió que podían haber sido fantasmas o brujas. Un hombre estaba sentado en la cocina tarde por la noche, terminando una taza de té. De pronto oyó un fuerte golpe en la ventana. Se sorprendió mucho, porque nadie debía venir a verlo a esa hora. Decidido a comprobar quién podía ser, el hombre fue a la sala y se acercó a la ventana. Detrás del cristal había una figura extraña. No era una persona. La criatura se veía borrosa, oscura y semitransparente. Su cuerpo casi no se distinguía, solo se veían las manos. El hombre decidió que era un fantasma, o algo todavía más aterrador. Por eso se apresuró a entrar en el dormitorio y no salió de allí hasta la mañana. Una habitante de la ciudad de Algoma, estado de Wisconsin, despertó tarde por la noche por un fuerte golpe en la ventana. Descubrió que no había electricidad en la casa, pero aún así decidió mirar quién podía estar afuera. Tomó el teléfono, llegó hasta la cocina y a través de la ventana vio una criatura espantosa. Estaba afuera y la miraba directamente. La piel de la criatura era pálida y sus ojos estaban vacíos y sin vida. Después de unos segundos, la figura se deslizó hacia la oscuridad y desapareció, dejando a la mujer a solas con su horror interior. Este video apareció en las redes sociales hace 7 años, pero hasta hoy vuelve a aparecer periódicamente en los feeds de los usuarios. En las imágenes vemos cómo una figura humana borrosa aparece junto a la carretera. Sale a la calzada, ignora el flujo de autos y literalmente los atraviesa. Además, los conductores no reducen la velocidad ni intentan rodear a esa entidad. Eso significa que no la ven. Los usuarios que vieron el video coincidieron en una opinión: era un fantasma. ¿De qué otra manera se puede explicar que una entidad atraviese autos? Sin embargo, los escépticos creen que pudo haber sido un fallo de la cámara. Las atracciones infantiles abandonadas a menudo se asocian con algo aterrador, y este video solo confirma esos temores. Una cámara de vigilancia en un centro comercial y de entretenimiento registró cómo una atracción infantil comenzó de repente a moverse por sí sola. El empleado que vigilaba los monitores quedó impactado, ya que la zona de atracciones había sido cerrada aproximadamente un mes antes, y dentro del recinto no había nadie. Pero entonces, ¿cómo pudo ponerse en movimiento la atracción? Por la mañana llegaron técnicos a la zona de atracciones, pero no encontraron ninguna avería. ¿Acaso el culpable del incidente pudo ser un fantasma? La grabación de una cámara de videovigilancia de Calcuta se convirtió en tema de fuertes debates entre los espectadores. En las imágenes se ve una moto que se mueve sola.
Al mismo tiempo mantiene el equilibrio y recorre la carretera durante bastante tiempo. Algunos espectadores creen que la controlaba un fantasma, quizá el espíritu de su antiguo dueño. Otros están seguros de que el video fue preparado y suponen que la moto estaba equipada con control remoto o mecanismos especiales. Un matrimonio dejó a sus gatos en casa y se fue una noche a visitar a unos familiares. Al regresar, notaron que las mascotas se comportaban de forma extraña. Los gatos estaban asustados e irritables. Entonces la pareja decidió ver la grabación de la cámara de videovigilancia instalada en la sala y quedó impactada. Vieron que un gato se levantó sobre dos patas y miró a su alrededor, como si sintiera la presencia de alguien. Luego, una sombra oscura se deslizó por el pasillo. El segundo gato, que hasta entonces dormía, saltó y siguió a la sombra. En ese momento, la mesa junto al primer gato empezó a temblar sola y la puerta de la habitación comenzó a cerrarse lentamente. El matrimonio está seguro de que aquella noche un fantasma entró en su casa. Por suerte, esto no volvió a repetirse. Una mujer estaba sola en casa cuando de repente oyó golpes insistentes en la puerta. Como ya era muy tarde, se asustó y decidió revisar la cámara de seguridad. En la pantalla vio a un hombre que se veía muy extraño, como un zombi. Tenía una forma de caminar antinatural y unos ojos brillantes e intensos. El hombre golpeaba la puerta con el hombro, intentando derribarla, pero después de varios intentos, de repente perdió las fuerzas y cayó. La mujer llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron al lugar, se llevaron al misterioso hombre, pero nunca dieron respuesta a la pregunta de quién era. Este video fue compartido en Internet por el guardia de seguridad de un centro comercial. Al revisar las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, descubrió que junto a un auto estacionado había aparecido una figura oscura y semitransparente que parecía la sombra de alguien. La misteriosa entidad atravesó el vehículo, luego regresó, abrió la puerta del asiento del pasajero y se sentó. Después de la publicación del video, los espectadores comenzaron a discutir qué había ocurrido aquella noche en el estacionamiento. Algunos supusieron que pudo ser un fallo de la cámara o una ilusión óptica, pero otros están seguros de que fue un fantasma. Por desgracia, no se logró resolver el misterio de este incidente. Cuando se supo que de un estacionamiento de un edificio en la ciudad inglesa de Coventry había desaparecido un auto, los guardias comenzaron a revisar la grabación de las cámaras de videovigilancia y vieron algo muy extraño. Al principio todo era normal. El auto estaba en su sitio y la luz del estacionamiento estaba encendida. Luego la iluminación se apagó de repente. En la oscuridad apareció una figura semitransparente con ropa blanca. Unos instantes después, la luz volvió a encenderse y el auto había desaparecido. La versión del ladrón parecía lógica, pero la forma de la desaparición parecía demasiado mística, como si el automóvil se hubiera disuelto en el aire junto con la figura misteriosa. El guardia de un cementerio en Penang, Malasia, salió como de costumbre a su turno nocturno. Durante la ronda por el territorio, oyó extraños crujidos y se dirigió hacia allí. Tras unos segundos, a lo lejos apareció una niña con un vestido blanco y el cabello despeinado. Él pensó que quizá la niña se había perdido y la llamó. La niña giró lentamente la cabeza hacia él, pero en cuanto el guardia dio un paso adelante, desapareció, como si se hubiera disuelto en la oscuridad. Un tiempo después volvió a ver a la misma niña. La situación se repitió, y cuando empezó a acercarse, la niña desapareció otra vez. Después de eso, el guardia llegó a la conclusión de que era el fantasma de una niña, así que decidió no molestarla. Un guardia de hospital observaba la transmisión de las cámaras de videovigilancia y quedó impactado al ver que una silla de ruedas, situada junto a la entrada de urgencias, empezó de repente a moverse sola. Primero avanzó un poco, luego se detuvo y rodó lentamente hacia atrás. El guardia decidió no salir a la calle, porque el movimiento inexplicable de la silla lo puso en alerta. A la mañana siguiente contó lo sucedido a un colega.
Este supuso que podía tratarse del fantasma de un paciente que alguna vez había usado esa silla. 3 amigos, alumnos de una madrasa en Dammam, Arabia Saudita, fueron testigos de un incidente verdaderamente aterrador. Se acostaron a dormir y al principio todo era como siempre. Pero en cierto momento apareció en la habitación una entidad misteriosa. Agarró a uno de los alumnos, lo arrastró por el suelo y luego lo levantó en el aire. Después de unos segundos, el chico cayó al suelo. Por la mañana, los amigos contaron a su maestro lo ocurrido. Él dijo que podía haber sido un genio. En los países musulmanes se cree que los genios son seres creados a partir de fuego sin humo. Pueden ser invisibles o adoptar distintas formas. Además, los genios a veces intervienen en la vida de las personas. Pueden asustar, hacer daño o, por el contrario, ayudar. Estas imágenes fueron grabadas el 15 de marzo de 2014 por una cámara de videovigilancia en un hotel de Glasgow, en el Reino Unido. En la grabación se ve cómo una mujer baja por la escalera tarde por la noche. De repente, una sombra oscura apareció en su camino. Surgió literalmente de la nada, lo que hizo que la visitante del hotel se asustara y huyera en pánico de vuelta a su habitación. Al ver el video de nuevo, se pueden notar algunos detalles. La sombra misteriosa tenía contornos humanos, pero al mismo tiempo era borrosa y parecía estar tejida de humo. Después de que un guardia de seguridad vio esta grabación, la noticia se difundió rápidamente entre el personal del hotel. Algunos empleados admitieron que ya habían visto antes esa extraña sombra, pero oficialmente el hotel decidió no dar publicidad al incidente. Un residente de la ciudad de Casper, en el estado de Wyoming, instaló una cámara de vigilancia en su dormitorio después de sentir durante varias noches seguidas la presencia de alguien. Una de esas noches, el fenómeno paranormal finalmente quedó registrado. En las imágenes se ve cómo la puerta de la habitación se cierra de golpe de repente. Esto ocurre con tanta fuerza que las cosas de la repisa caen al suelo y la cámara tiembla por el impacto. En ese momento el hombre despertó, saltó de la cama y salió corriendo de la habitación. Después de ver la grabación varias veces, se convenció de que la puerta se había cerrado sola, y eso significaba que en su habitación había una entidad invisible. Después de lo ocurrido, puso la casa en venta, porque ya no podía vivir allí. Estas imágenes fueron grabadas por una cámara de vigilancia en la casa de una familia de la ciudad inglesa de Bristol. Durante varias noches, los esposos escucharon sonidos como si alguien caminara por la casa. Aún más extraño era que también escuchaban el maullido de un gato, aunque después de la muerte de su gato no habían tenido más mascotas. Entonces decidieron instalar una cámara de video. Una de las noches apareció en la grabación una criatura extraña. Recordaba a un gato doméstico, pero se veía diferente, con ojos brillantes y cuerpo semitransparente. Al verlo, los esposos decidieron que podía ser el fantasma de su gato, que había regresado para recordarles su presencia. Una cámara de videovigilancia en una carretera del estado de Montana registró el momento en que una barrera vial se desplazó de repente por sí sola, sin razones visibles para ello. Tras su publicación, la grabación se difundió rápidamente por Internet, y los usuarios empezaron a proponer versiones para explicar lo ocurrido. Parte de la gente supone que la causa pudo ser una fuerte ráfaga de viento, pero los testigos afirman que ese día no hubo huracán. Otros están seguros de que todo se debe al misticismo y que, muy probablemente, la barrera fue movida por una fuerza invisible del más allá. A altas horas de la noche, una cámara de videovigilancia en una calle de la ciudad india de Patna registró un incidente misterioso. En las imágenes se ve a un perro que huye de algo aterrador, mirando constantemente hacia atrás. Al mismo tiempo, la calle parece completamente vacía. Tras unos segundos, aparece en el encuadre un humo oscuro que pronto se transforma en una figura parecida a la humana. Al parecer, esa misteriosa entidad
fue precisamente lo que asustó al perro. Una mujer fregaba los pisos en una cafetería de Mérida, México. Colocó un cartel de «Cuidado, piso mojado» y se apartó. De repente, el cartel se movió de su sitio. Cuando la mujer se acercó, notó que el letrero se había desplazado. Luego se dobló por la mitad y cayó al suelo. La empleada llamó al gerente y en ese momento ocurrió otra anomalía extraña. Una fregona que estaba en una esquina comenzó a moverse y luego cayó, aunque nadie la había tocado. Todo el incidente fue captado por una cámara de videovigilancia. Hasta ahora sigue sin estar claro qué causó estos extraños sucesos. Tal vez fue actividad paranormal. Los habitantes de la ciudad de Ohrid, en Macedonia, se asustaron cuando por las noches empezaron a oírse gritos horribles desde una iglesia cercana. El guardia del templo también los escuchaba y entró varias veces en la sala principal para comprobar qué ocurría, pero no encontró a nadie. Entonces decidió instalar una cámara de videovigilancia. Lo que vio lo dejó en shock. Resultó que casi cada noche entraba en la iglesia una figura semitransparente con un largo vestido blanco y cabello oscuro. Aparecía en la sala solo durante unos segundos y luego desaparecía. El guardia mostró las grabaciones a la gente y a los sacerdotes. Algunos decidieron que era un fantasma, otros pensaron que era una bruja. Después de eso se realizó un ritual de purificación en la iglesia, y la misteriosa figura dejó de aparecer. Este extraño momento fue captado por una cámara de videovigilancia en el Hotel Stanley, en el estado de Colorado. En las imágenes vemos a una mujer que camina hacia su habitación mirando el teléfono. De repente, frente a ella, cae una planta que antes estaba en una esquina del pasillo. Sorprendentemente, en ese momento no había nadie cerca que pudiera haberla volcado. La mujer se asustó y se dispuso a correr hacia atrás. Justo en ese momento ocurrió otra anomalía. Su cabello se levantó hacia arriba como por una fuerte ráfaga de viento. Sin embargo, en el pasillo no había corrientes de aire. Imaginen el terror que tuvo que experimentar esta mujer. La causa de lo ocurrido sigue siendo un misterio. Tal vez fue un fantasma u otra entidad paranormal. Los empleados del hotel revisaron la cámara y confirmaron la autenticidad de la grabación, pero nunca encontraron una explicación. La cámara de videovigilancia de una casa privada en Ashdown, Arkansas, registró un fenómeno extraño. En la calle apareció literalmente de la nada una figura que parecía una mujer con ropa clara, pero al mismo tiempo era casi transparente. Caminó por la calle y entró en la casa. En ese momento, el dueño de la casa estaba viendo la transmisión de la cámara en línea. Al verlo, se apresuró urgentemente a regresar a casa. Al entrar, registró toda la vivienda, pero no encontró a nadie. Esto era sorprendente, porque si se creía a la cámara, la figura había entrado en la casa y no había salido de ella. El hombre nunca pudo encontrar una explicación a lo sucedido. Durante un año revisó diariamente las grabaciones de la cámara, pero la misteriosa invitada no volvió a aparecer. Tarde por la noche, una habitante de la ciudad india de Jaipur regresaba a casa del trabajo. Casi junto a su casa, sintió como si alguien la estuviera siguiendo. Sin embargo, la calle estaba vacía, y por mucho que la mujer mirara hacia atrás, no veía a nadie. A pesar de ello, la sensación de persecución no cesaba. Al contrario, se hacía cada vez más intensa. Por suerte, logró llegar a casa. Le contó a su esposo lo ocurrido, y juntos vieron las grabaciones de la cámara de videovigilancia. En el encuadre, a lo lejos, realmente había una figura oscura que mantenía la distancia y seguía a la mujer hasta la misma casa. Pero ¿quién era? ¿Y por qué ella sintió un miedo tan inexplicable? Sigue siendo un misterio. El gerente de una tienda se quedó trabajando hasta tarde y fue testigo de una anomalía fantástica. Ante sus ojos, un carrito de supermercado comenzó a desplazarse lentamente por la tienda,
como si alguien invisible hubiera salido de compras. El hombre había trabajado allí durante muchos años y nunca se había encontrado con nada parecido. Por la mañana contó lo ocurrido a la dirección y decidieron revisar el video de la cámara de vigilancia. Como resultó, las palabras del gerente eran ciertas. Después de este incidente, el dueño de la tienda empezó a pensar seriamente en llamar a cazadores de fantasmas. Y eso es todo por mi parte. Si les gustó este video, no olviden valorarlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Para mí, su actividad es la mejor recompensa. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Hasta luego.